A ver, nos escuchamos. No sé si Marlene Malki me puede decir si se me escucha bien, por favor. Buenas noches, doctor. Sí se le escucha bien. Ah, ya, gracias. No Y hay además problema. ahí veo que está la doctora más que puntual, la doctora Inés Villa. ¿Qué tal? Gracias, Inés. Buenas Vamos a noches. esperar. Sí, un par de minutitos y comenzamos. ¿Cómo no? A ver, vamos a probar si se le escucha bien, Inés. ¿Sí? Sí, ¿cómo? ¿Me escuchas, Ernesto? Sí, perfecto, Inés. Claro que sí. Qué frío, Dios mío, ¿no? Bueno, yo les pediría, por favor, a quienes puedan, y no lo sientan como una agresión, que prendan sus cámaras. Ya hay presencialidad en casi todos los cursos, entonces no tiene mucho sentido no prender las cámaras, que por favor lo pueden hacer, sería ideal. Bueno, vamos a comenzar ya, porque ya son las 7. Estamos con Inés Vía Bonilla, que estoy seguro que todos ustedes la conocen perfectamente, pero diré de ella que soy testigo laboralmente de que es una de las mejores juezas de las últimas décadas, o la mejor. No digo la historia del Perú, porque no he vivido toda la historia del Perú, pero sí la he visto actuar durante décadas en momentos muy, muy difíciles y llevar casos así complicadísimos y en ser además muy atacada por quienes eran afectados evidentemente por la lucha contra la corrupción o la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Ella actualmente es presidenta de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, pero ha sido también presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia, que unió al ámbito del crimen organizado y de la corrupción de funcionarios. También, además, un cargo muy importante y que desempeñó de una manera que generó además mucha adversidad, porque fue presidente de la Sala Penal Nacional, ¿no? En realidad era casi una corte superior, se llamaba Sala Penal Nacional, pero en realidad tenía una competencia nacional. Y bueno, tiene una trayectoria del año, me estaba fijando, del año 83, que no voy a leerla porque entró como auxiliar jurisdiccional. Pero en fin, Inés va a hablar, la doctora Inés Villa, va a explicarnos las competencias de la Sala Penal Especial de la Corte que está presidiendo, pero en general sobre la especialización que ha tenido el Poder Judicial para combatir determinados fenómenos, ¿no? Que es muy importante que se adecue, que vea cómo puede ser más eficiente, más eficaz, que es uno de los temas de reforma más importantes, como la mayoría de los países tratan de, ante un fenómeno de crimen organizado, donde también está la corrupción, pero bueno, diversos temas también, se adecúa, trata de ver cómo puede responder de la manera más eficaz y más honesta posible, ¿no? Entonces, bueno, Inés, tienes el uso de la palabra y después entramos a un diálogo y muchísimas gracias por habernos concedido este privilegio de poder dialogar con nosotros. Muchas gracias, Inés. Sí. Gracias, doctor Lajara. Para mí es un honor recibir la invitación de tu parte y estoy presta para colaborar contigo en el curso. Y como conversamos días pasados, el tema que voy a tocar es el proceso especial para altos funcionarios y la creación de la Corte Superior, de la Corte Suprema, de la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de la República. El panorama criminal actual y la característica compleja que presentan los delitos contra la administración pública, en particular los de corrupción de funcionarios asociados a la presencia de una criminalidad organizada, demandan diversas estrategias en el marco del sistema anticorrupción nacional e internacional. En tal sentido, a nivel institucional, se requiere que las áreas o dependencias del Poder Judicial se comprometan decididamente en la lucha contra la corrupción. La criminalidad contemporánea presenta un panorama cada vez más diversificado y complejo, superando en muchos casos los sistemas preventivos y represivos tradicionales.
Es en ese contexto, a nivel global, que se tienen diversas recomendaciones internacionales emanadas de documentos claves como la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela, en marzo del año 96. Así también tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 31 de octubre del 2003, suscrito el 10 de diciembre del mismo año. Ambos instrumentos normativos señalan, entre otros, cómo deben configurarse las políticas públicas internas en materia de crimen organizado y corrupción. Una de las estrategias claves que se recomienda a los estados parte a adoptar en esta clase de delitos consiste en el establecimiento de procedimientos especiales para la investigación preliminar y el juzgamiento de delitos de corrupción de funcionarios, lo que se traduce en la exigencia de un proceso penal con especialidades procedimentales, el cual deberá adaptarse a las demandas de especialización del fenómeno delictivo de la corrupción contemporánea. Señores, a nivel nacional, en las diversas Cortes Superiores de Justicia del Perú, se cuentan con juzgados especializados que se encargan de tramitar las causas por delitos complejos contra la administración pública. De hecho, en nuestro país existe una que se encarga de los supuestos en los que estos se vinculen o estructuren a la escala de una organización. Hablo, por supuesto, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, la que tuve el honor de presidir durante el periodo comprendido en del año 2019 al 2020, habiéndoseme designado como coordinadora nacional desde el año 2013 al 2019, constituida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sobre la base de la fusión de la Sala Penal Nacional y del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción bajo las competencias asignadas por la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, y por los decretos legislativos 1307 y 1342. En cuanto a la competencia, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través del Código Procesal Penal del año 2004, ya había estatuido el diseño de la competencia objetiva y funcional de este Supremo Tribunal, a fin de que originariamente comprenda el conocimiento del recurso de casación interpuesto contra las sentencias y autos expedidos en segunda instancia por las salas penales de las Cortes Superiores del país, conforme al numeral 1 del artículo 26 de este cuerpo normativo procesal. En buena cuenta, la Corte Suprema resulta ser en la generalidad de casos una Corte de Casación encargada del control de la seguridad jurídica y el respeto a jus constitutiones, por todos los órganos jurisdiccionales del país, incluidos los que se sujetan a la competencia especial para los casos de corrupción de funcionarios. Esta regla general, sin embargo, encuentra su excepción en el numeral 6 del artículo 26 del Código Procesal Penal, el cual prevé que es competencia de este Supremo Tribunal no solo el recurso de casación, sino también, entre otros, del juzgamiento de los casos de los delitos de función que señala la Constitución Política del Estado peruano. De otro lado, el artículo 99 de la Constitución es un precepto que recoge el privilegio de acusación constitucional que ostentan determinados funcionarios de alto rango en nuestro país. En este se encuentran comprendidos el presidente de la República, los congresistas de la República, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy denominada Junta Nacional de Justicia, jueces y fiscales supremos, defensor del pueblo, Contralor General de la República. En caso se determine la necesidad de incoarse un proceso penal por delito de función atribuido en su contra, se les deberá acusar previamente ante el Congreso de la República, a fin de que éste acuerde la autorización correspondiente para su procesamiento. El artículo 450.1 del Código Procesal Penal preceptúa que la incoación del proceso penal en los supuestos de delito de función de altos funcionarios requiere la previa interposición de una denuncia constitucional formulada por el fiscal de la Nación, por el agraviado del delito o por los congresistas de la República. Y como consecuencia del procedimiento parlamentario respectivo, se emita la resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Parlamento. El artículo 450.2
define el marco de la actuación posterior a este acto. En este sentido, el citado precepto destaca que el fiscal de la Nación, en plazo de 5 días de recibida la acusación de contenido penal y los recaudos correspondientes, emitirá la disposición formalizando la investigación preparatoria, dirigiéndola a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que nombre entre sus miembros, primero, al vocal supremo que actuará como juez de la investigación preparatoria. 2, los integrantes de la Sala Penal Especial, que se encargará del juzgamiento, y designará a los fiscales supremos que conocerán las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Cabe significar que no solo el artículo 99 de la Constitución sintetiza esta competencia especial por razón de la persona, sino que ambos órganos supremos intervienen además respecto de los delitos de función que fueran atribuidos a otros funcionarios públicos, como por ejemplo, los vocales superiores, fiscales superiores, miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, procurador público y otros. Conforme al artículo 454.3 del Código Procesal Penal y el artículo 34.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, distinguiéndosele de la competencia por delitos de función atribuidos a los siguientes funcionarios: juez de primera instancia, juez de paz letrado, fiscal provincial, fiscal adjunto provincial, entre otros, que es de conocimiento en esta oportunidad de la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia correspondiente, conforme lo prevé el artículo 454.4 y el artículo 41.1 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A nivel de la Corte Suprema, en efecto, la Sala Penal Especial y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria son los órganos que conocen de los delitos de función atribuidos a determinados funcionarios con privilegio de aforamiento especial. La competencia funcional, sin embargo, no es la misma, ya que en el segundo de los mencionados se constituye como juez de garantías de la investigación, encargado de autorizar la constitución de las partes, pronunciarse respecto a las medidas limitativas de derecho, que requieran orden judicial y medidas de protección, resolver los medios técnicos de defensa, entre otros. En cambio, en la etapa de la Sala Penal Especial, su obligación es conducir la etapa de juzgamiento bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, concentración, entre otros, así como las incidencias que se desprendan en el desarrollo de esta, con la finalidad de emitir una sentencia absolutoria o condenatoria según sea el caso. Es necesario mencionar que en la redacción original del Código Procesal Penal se contemplaba que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema fuera competente para conocer el recurso de apelación contra las incidencias generadas por el Juez Supremo de Investigación Preparatoria. Sin embargo, estos articulados fueron modificados por la Ley 31.308, publicada el 24 de julio del año 2021, luego de lo cual se le asignó a la Sala Permanente del Supremo Tribunal la labor de resolver los recursos de apelación que se eleven de los juzgados de investigación preparatoria, apelación de autos, y de la Sala Penal Especial, apelación de sentencia, conforme así lo dispuso el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la resolución administrativa número 00378-2021, CEPJ, del 16 de noviembre del año 2021. En resumen, luego de este complejo pero necesario recuento, se tiene que la competencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de corrupción o de otros delitos atribuidos a funcionarios públicos se sintetiza de la siguiente manera. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria controla la investigación y demás incidencias fruto de estas respecto de los delitos de función atribuidos al presidente de la República, congresista de la República, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, jueces, fiscales superiores, miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, entre otros. Pero también de los delitos comunes cometidos durante el periodo del mandato de los congresistas, miembros del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Culminada la respectiva etapa intermedia, en estos casos le corresponderá intervenir a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para el respectivo juzgamiento, la que dictará sentencia condenatoria o absolutoria según corresponda. Finalmente, el recurso de apelación que eventualmente se formule, tanto respecto de las decisiones adoptadas por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, como por la sentencia de la Sala Penal Especial, el órgano llamado por ley para conocerlos es la Sala Permanente de la Corte Suprema.
Vamos luego a entrar al origen de la Sala Penal Especial. En principio quiero recalcar que este órgano jurisdiccional fue previsto no solo por nuestra actual legislación, sino también se encontraba contemplada en el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales, que respecto al juzgamiento de altos funcionarios preveía la constitución de un tribunal correccional, conformado por 3 vocales llamados por ley y un vocal instructor de menor antigüedad. Dentro de este seno fue en que se sustentó el juzgamiento del expresidente Alberto Fujimori por los delitos de corrupción y atentados contra la humanidad cometidos en su mandato. La Sala Penal Especial en esa oportunidad estaba integrada por los señores vocales supremos César San Martín Castro, en su momento presidente, Víctor Prado Saldarriaga y el doctor Hugo Príncipe Trujillo. Con la entrada en vigor del Código Procesal Penal del año 2004, bajo las reglas previamente comentadas, tanto el órgano de investigación como de juzgamiento tuvo que ser reordenado por el órgano de gobierno del Poder Judicial. En este sentido, se emitió la Resolución Administrativa 010-2014 del CNPJ, por la que se dispuso que el juez supremo menos antiguo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en adición a sus funciones, actúe como juez supremo de investigación preparatoria cuando corresponde. Asimismo, la Sala Penal Especial se constituía según la prelación para el llamado de jueces de menor antigüedad de dicha Sala Suprema Penal. Así lo ratificó después la Resolución Administrativa número 048-2014 del CPJ, que dispuso que todos los procesos penales tramitados conforme al Código Procesal Penal del año 2004 sean de competencia de la Sala Penal Especial, integrada por 3 jueces supremos menos antiguos de la Sala Penal Permanente, distintos al designado como juez supremo de investigación preparatoria. Lo que podemos apreciar hasta este punto es que en sus orígenes, la Sala Penal Especial no era un órgano jurisdiccional con estructura propia, con jueces supremos dedicados a exclusividad. Por el contrario, eran los jueces menos antiguos de la Sala Penal Permanente los que debían conformar el colegiado Sala Penal Especial y también el juzgado de investigación preparatoria, según se corresponde. Esto, señores, evidentemente generaba que los procesos penales seguidos contra altos funcionarios del Estado sufrieran serias limitaciones, pues lógicamente la agenda de trabajo era en adición a sus funciones, que ya desempeñaban en la sala originaria que conformaban, que como sabemos tiene una carga procesal ya de por sí sumamente voluminosa. Cabe significar que en ese tiempo la limitación fue tal que el conocimiento de los incidentes se tuvo que repartir progresivamente en 2 órganos jurisdiccionales, la primera y la segunda Sala Penal Especial. En este contexto, en el año 2018, tras la revelación de los denominados CNM audios, la credibilidad del Poder Judicial y de la Corte Suprema en particular se vio seriamente amenazada ante la sociedad y la comunidad internacional por la magnitud y gravedad de los hechos que en ellos se revelaron. Frente a dicha coyuntura, la presidencia del Poder Judicial, bajo la dirección del señor juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, tomó la decisión de fortalecer la Sala Penal Especial, constituyéndola como un órgano jurisdiccional en el que los jueces supremos actúen a dedicación exclusiva. De esta manera, se busca restablecer la plena confianza de la sociedad y el fortalecimiento del sistema judicial, fines que orientan su actuación hasta la fecha. Dicho esto, entre los procesos que ha conocido esta Sala Penal Especial, entre algunos, voy a citar, por ejemplo, el caso del ciudadano Paula Boza Aristides Olivari, expresidente de la Corte Superior de Ucayali, investigado y condenado por el delito de cohecho pasivo específico, negociación incompatible y otros. El caso incide en lo siguiente: en su calidad de juez superior titular, presidente de la Corte Superior de Ucayali y presidente de la Comisión de Selección del Personal en el proceso K096-2013, se interesó indebidamente y en forma directa en la contratación de un ciudadano, en este caso de un familiar, para ocupar el puesto de apoyo en asesoría de actividades relacionadas con la oficina de imagen y prensa de dicha corte.
a pesar de no cumplir con los requisitos exigidos en el perfil. El interés indebido del procesado se debía al vínculo amical, familiar y laboral que tenía con el citado postulante, antes de iniciarse la ejecución del proceso CAS, con el objeto de beneficiarlo económicamente. Este es un caso que ya ha sido condenado. Luego teníamos el caso del ciudadano Néstor Torrecito, sentenciado también por el delito contra la administración pública, usurpación de funciones y peculado doloso por extensión, ya que durante su actuación como juez superior de la Sala Penal de Puno y en la supuesta condición de presidente del referido colegiado, dispuso endosar en el expediente 0190-2002 un certificado de depósito judicial por la suma de 5.000 soles a favor de Edith Tapia Chuquicacaya, pese a que no era parte del proceso y sin que exista mandato judicial que dispusiera dicha endose, advirtiéndose que en diciembre del citado año, Edith Tapia Chuquicacaya se apersonó a las oficinas del Banco de la Nación y liquidó a su favor el referido certificado de depósito judicial, acompañado de un servidor judicial no identificado, a quien hizo entrega del dinero. Asimismo, en trámite actualmente, hay procesos que se siguen, por ejemplo, contra el ciudadano César Josino Zapariaski por el delito de organización criminal, y otros, el caso de Walter Benigno Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior del Callao, y otros, por delito de organización criminal y otros, el caso de Juan Miguel Canagualpa Ugaz y Armando Mamani Hinojosa, fiscales, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencia y otros, el caso de Wilson Michel Urtecho Medina, ex congresista de la República, y otros por delito de confusión, lavado de activos y otros, el caso de Keiji Fujimori y otros por el delito de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencia, entre otros casos más. Esto es, en resumen, la exposición que he presentado y que son de conocimientos de la Sala Penal Especial que hoy presido. Bueno, sí, se escucha perfecto. Yo había apagado el micro para que no haya ninguna interferencia, pero le agradezco, Inés, su presentación sobre la sala y los casos que ha visto, sumamente interesante. Y bueno, pasamos a algunas preguntas, comentarios, es bastante novedoso. Entonces, Yo quisiera agregar, para sí. precisarles que los procesos que actualmente está viendo la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, ve con procesos pues contra altos funcionarios del Estado, pero que son procesos complejos, tanto por la naturaleza de los delitos que se cometen, como por el número de pruebas a actuarse, delitos, la naturaleza de los delitos. O sea, son casos complejos que toman bastante tiempo. Actualmente nosotros estamos ya por dictar en 3 casos ya sentencias finales, pero son procesos muy largos, ¿no? En este caso, como estamos a dedicación exclusiva, estamos trabajando los expedientes en menos de 6 meses, ¿no? Hay solamente uno, que es el caso del excongresista que he mencionado, que requiere de mayor tiempo porque se trata de un proceso muy voluminoso que se quebró por razones de destitución de un magistrado, y eso ha originado que este proceso, luego de 3 años y medio, se quebrara y tuvimos que nuevamente reactualizarlo y estamos ya por cumplir el año. Pero probablemente lo podamos sentenciar aproximadamente a inicios del próximo año. Perfecto, vale la edición. Bueno, abrimos un poco comentarios, preguntas que quieran hacer con total libertad. Por supuesto, especialmente sobre lo que he expuesto, pero en general sobre las competencias que ha tenido la doctora Inés Villa durante su carrera y los casos que están ocurriendo en el Poder Judicial y en el sistema de justicia en general, ¿no? Que están bien movidas, digamos, por decirlo menos. Le damos la bienvenida a la profesora Úrsula Indacochea también, que está con nosotros. ¿Quién se anima a preguntar?
A ver, mientras que ustedes van pensando, yo voy a hacerle una pregunta. ¿Alguien levantó la mano, perdón? Que no aparece. Si alguien, este, no, algo vinculado, pero que me quedé con la idea de, ¿se acuerda que cuando estaba el doctor Duberlí Rodríguez de presidente de la Corte, él asumió que también en todo lo que pudiera ser juez que pertenecía a un órgano especializado, debía pasar también por concurso público ante, en esa época, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Incluso hubo todo este debate porque en esa época usted estaba en la Sala Penal Nacional, ¿no? Todavía era Sala Penal Nacional. Así es. Entonces, la idea era que, fíjense, ese consejo que fue destituido, incluso ya había fecha, ya se había programado el concurso para que todos los jueces y fiscales especializados que veían todos los grandes casos de corrupción pasaran vía concurso por ese Consejo Nacional de la Magistratura. Pero, y ahora, ¿cómo sería? O sea, en el sentido de, pasan, si uno es especializado, ¿es provisional o es titular de ese organismo especializado? Y si por lo tanto, entonces tiene que ser nombrado por ahora por la Junta, o es una cosa interna del Poder Judicial. Siempre se me quedó la duda cómo se resolvió. Sí. Ernesto, todavía no se ha resuelto. Para empezar, te voy a explicar lo siguiente. Para integrar la sala penal, en su momento sala penal, sala penal, claro, de la Corte Suprema Especial, esta sala, hoy Corte, integrada por diferentes vocales superiores titulares de las cortes del país. Podían ser de Lima, de Puno, de Chiclayo, de Piura, Tumbes, de las distintas cortes superiores del país se traían a los magistrados y ellos integran hoy también en la Corte Superior Penal Especializada en la actualidad. Esto continúa. Casualmente acabo de leer que el Consejo Ejecutivo ha convocado ha llamado a todos los magistrados del país que quieran integrarlos a la Corte Superior que he mencionado, para que puedan ellos presentar su currículum y someterse a una evaluación para luego traerlos. El tema de que cómo queda, si son titulares o se les va a nombrar a través de la Junta Nacional, todavía no está definido. Eso no está definido. Pero mi opinión es que nosotros, porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo era integrante de la sala penal, yo como presidente de la Corte y como magistrado, yo era vocal titular. Yo era vocal titular, pero tenía mi cargo provisional en esa Corte. O sea, soy titular, pero provisional para esa Corte especializada. O sea, eso es una cosa media complicada. O sea, si yo me llamaban, me decían a mí, te voy a evaluar para que seas vocal de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, siendo yo vocal titular de Lima, ¿cómo es que voy a postular nuevamente para una Corte que requiere también un vocal superior? Claro, sí. Entonces, era un poco complicado y la idea era que la Junta defina si es que prevalecía el cargo de vocal titular y se desplazaba con su cargo de titular a esta Corte, pero todavía no se ha definido. Ah, ya. Perfecto, gracias por la respuesta, porque fue en su momento muy, muy complicado, porque además... Sí, fue complicado porque fíjate tú que cuando se produjo eso yo era presidente de la Corte, o sea, estaba como presidente de esa Corte. Entonces, en un momento a otro nos llamaron y dijeron, si usted quiere ser parte de esa Corte, tiene que postular. Entonces yo dije, pues oye, si yo soy vocal titular, ¿por qué voy a postular, no? Claro. Es un contrasentido. Si soy titular en Lima, ¿por qué voy a postular nuevamente para ser vocal titular nuevamente? O sea, me expongo incluso. Claro, además la opinión pública ahí, Ahora, como la era normal, idea era que nos evaluara el Consejo Nacional de Magistratura, que hoy es investigado, ¿no? claro, que hubiera sido fatal. No, pero yo decía que lo complicado era además que en la opinión pública, claro, eres muy efectista decir cómo van a ser
jueces provisionales los que llevan estos casos, cuando en realidad eran titulares, Claro. solo que titulares en la sala de Lima. A ver, por favor, comentarios, preguntas, no vamos a desperdiciar la oportunidad de tener a la doctora Inés Villa con nosotros, que no es de salir además mucho en los medios de comunicación, ¿no? Es su estilo. A ver, ahí está Ana Neira, por favor, doctora. Sí, la escuchamos. ¿Cómo está, profesor? Doctora, ¿cómo está? Gusto Buenas de noches. saludarla. Buenas noches. Yo tenía una pregunta también así a modo de curiosidad en relación con como preguntaba también el profesor, en relación con este debate que hubo en su momento entre la Sala Penal Nacional y las salas anticorrupción que en su momento se crearon, ¿no? Hubo una discusión sobre las competencias, hubo una discusión también sobre si la Sala Penal Nacional era correcto que perteneciera a la Corte Suprema, digamos, a ese nivel, y si tuviera las competencias que tuvo. Algunos cuestionaban que se ampliaba mucho la competencia de una sala penal nacional en ese contexto, y siendo usted, digamos, protagonista de ese espacio, me gustaría conocer su opinión sobre cómo creyó usted que se dio ese debate, cuáles fueron un poco las distorsiones que llevaron a muchos a criticar el rol de la Sala Penal Nacional en esa oportunidad, ¿no? Bueno, gracias por su pregunta. En su momento lo que se quería era que la Sala Penal Nacional se encargara solo de crimen organizado y el Sistema Nacional Anticorrupción solo sobre delitos de corrupción de funcionarios. Pero si tú analizas y ves, criminalidad organizada abarca todo. Entonces, no era necesario que se creara un sistema nacional especializado para que conociera solo corrupción, cuando criminalidad organizada abarcaba todos los delitos. Entonces, nosotros decíamos, ¿por qué se va a crear? ¿Por qué van a haber dos sistemas? Tal vez así que hoy en día la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada se ha unificado. Ya no hay sala penal, lo que era antes Sala Penal Nacional, y no hay el sistema anticorrupción ya en manera individualizada. Todos ahora son parte, o sea, tanto la organización, crimen organizado como corrupción de funcionarios están integrados en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Para mí no era necesario que se creara un sistema solo anticorrupción. Era un derroche de dinero, porque todo tenía que ser fusionado. En su momento se generó un problema, yo tuve que informar, hice un informe a una comisión que se designó en su momento para que opinara sobre si era necesario y por qué se creara el sistema anticorrupción. Yo fui de opinión que no era necesario y que el crimen organizado concentraba todo. Perfecto. Gracias, doctora, y gracias por la pregunta. ¿Quién se anima a comentar, preguntar? Claro, en esa ocasión también a la doctora Inés Villa le pidieron que mandara los expedientes, o sea, y la doctora dijo, no, la competencia no la decide el presidente de la Corte Suprema, sino se decide de acuerdo al Código Procesal Penal, y de acuerdo al Código Procesal Penal no compete. Y los fiscales también de alguna manera, no es que se adhirieron, sino que lo que hicieron fue, siguieron actuando ante la Sala Penal Nacional, ¿no? Eso también fue toda una tensión muy fuerte en su momento, efectivamente, que lo recuerdo así. Bueno, fue una situación un poquito embarazosa, porque yo como presidenta de la Corte me dedicaba a aspectos administrativos. Yo ya no tenía participación jurisdiccional. Antes de eso sí, pero luego a raíz de una disposición me dediqué exclusivamente al aspecto administrativo. Recibí una disposición de la presidencia de la Corte, del presidente del Poder Judicial, en que en cumplimiento del decreto legislativo 1307 y 1342 disponía de que la Sala Penal Nacional, que se encargaba solo de crimen organizado, de inmediato dispusiera que todos los delitos de corrupción de funcionarios que estaban siendo de conocimiento de crimen organizado fueran inmediatamente remitidos a el sistema de corrupción de funcionarios.
yo recibí un mandato y me dijeron, usted como presidenta tiene que disponer que sus jueces remitan esos expedientes en la cual la Sala Penal de Crimen Organizado está viendo delitos de corrupción. Ustedes podrán ver, o si tienen conocimiento, los procesos que vemos nosotros son plurales en delitos. Muchas veces hay delito de lavado de activos, delito de administración pública, en fin, hay una serie de delitos allí. Nosotros tuvimos el conocimiento de varios procesos en los cuales se veían delitos de lavado de activos, delitos de administración pública y otros delitos más. Entonces, la posición mía fue indicar a los jueces que, de acuerdo a ley, dispusieran si ese proceso se iba o se quedaba en la Sala Penal de Crimen Organizado. Obviamente que yo no les podía decir a los jueces, oye, cumple con lo que dice la presidencia de la Corte Suprema o el Consejo Ejecutivo, porque así lo ordena. No, yo no les podía decir eso. Yo lo único que les dije es, esta es la resolución que ha dictado el Consejo Ejecutivo y procedan de acuerdo a ley. Y de acuerdo a ley procedieron los jueces, ¿por qué? Porque no remitieron los procesos, porque ya ellos habían asumido competencia. Y la competencia solo se pierde por mandato, por disposición jurisdiccional. Por lo tanto, me generé un grave problema, porque tuve una serie de enfrentamientos que me obligaron a mantener mi decisión y también a apoyar en ese sentido a los jueces que estaban integrados a la Sala Penal de Crimen Organizado. Un poquito difícil la situación en ese momento, pero se mantuvo la posición del crimen organizado y hoy en día, fíjense ustedes, el expediente se iba a corrupción de funcionarios y ahora que ya se fusionó, ¿qué hacemos? Entonces ya ahora sí se ha normalizado la situación y estamos conociendo ya todos los delitos, tanto crimen organizado como corrupción de funcionarios. Ya no hay esa división. Tú ves solo corrupción, no, se ve todo. A ver, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Quién se anima? Uy, yo tengo tantas cosas que preguntar, pero quiero que participen ustedes. Buenas noches, profesor. Ah, Buenas noches. a ver. Ya. Buenas noches, ¿me escucha? Por favor, doctora Rugel, sí, se escucha. Sí. Muy buenas noches, doctora Inés Villa. Buenas Muy noches. agradecida por estar con nosotros. Su experiencia es sumamente valiosa, ¿no? Porque usted es un muy buen referente de lo que se debe hacer cuando se tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y usted en su momento, y en muchos momentos lo ha demostrado. Sin duda hay inconvenientes de manera al interior de la propia institución, como usted nos ha manifestado, y sin duda también deben haber fuerzas, obviamente no institucionales, que de alguna manera dificultan, perturban el normal desarrollo de una función jurisdiccional, ¿no? Sobre todo al nivel del tipo de procesos y de personas que son materias de investigación y juzgamiento. No sé en qué medida su propia experiencia ha podido superar ese tipo de inconvenientes que me imagino también deben haberse presentado, ¿no? Y eso es, y a veces entiendo también que no se cuenta con todo el respaldo institucional que se quisiera, ¿no? Entonces, no sé en qué medida su experiencia nos pueda informar o por lo menos visorar de qué manera esas situaciones han podido ser superadas, ¿no? Lo que usted dice efectivamente se produce, se da. Durante mi carrera, durante el tiempo que yo he ejercido mi carrera, nunca he permitido injerencias de ningún tipo y de ningún nivel.
siempre he permanecido firme en la toma de mis decisiones, nunca he retrocedido, y aquí estoy todavía con muchos problemas que se me han presentado, pero creo que el juez debe ser firme en sus decisiones. A su vez, no debe tener miedo y no debe permitir ningún tipo de presión. Yo jamás lo he permitido, menos lo voy a permitir ahora, que he tenido también casos de mucha trascendencia a nivel nacional. Lo mismo ocurrió cuando yo estuve viendo los casos de Vladimiro Montesinos. Lo importante en un juez es ser firme en sus decisiones. Eso es lo más importante. No dejarse amilanar ante nadie, y siempre lo he dicho, el juez habla por sus resoluciones. Y eso es importante. Y siempre lo he cultivado yo así, yo siempre me he desempeñado de esa forma. Gracias. Gracias también a usted. A ver, Úrsula, ¿sí? Por favor. Bueno, primero, mil disculpas por llegar tarde. Y es un honor, doctora Villa, poder por hacerle esta pregunta. No pude escuchar toda su exposición, sin embargo, mi pregunta tiene un poco que ver con el tema que yo voy a exponer después de usted y sobre su carrera, no necesariamente sobre su presidencia de la Sala Penal Especializada, sino sobre su carrera antes de eso, ¿no? Quizás sobre el inicio de su carrera. Porque su posición o el cargo que usted ha llegado a ocupar un poco es la excepción de todas las reglas, al menos de lo que yo he visto, ¿no? Una mujer en una posición digamos, visible como presidenta, pero además en una materia que normalmente por la división sexual de trabajo que se da, digamos, que se termina colando un poco en la carrera, normalmente los temas penales como que no son un espacio para muchas mujeres, o no mayoritariamente en todo caso, ¿no? Y además es una persona independiente, y lo que yo he podido ver en mis hallazgos, en mis indagaciones en otros países, es que las mujeres con trayectorias como la suya son muchas veces objeto de lo que llamamos como violencia política, es decir, que se les ataca no por el hecho de ser mujeres, pero de una forma diferente de lo que se les ataca a los hombres, ¿no? Por ejemplo, hay magistradas que se critica a veces su dureza o su estabilidad mental o su capacidad para ver temas complejos. Entonces, su carrera es un poco, digamos, la excepción, ¿no? De todas esas cosas que yo veo en la región. Entonces, mi pregunta es, ¿usted ha experimentado antes de, digamos, o para llegar a esa posición, o ha podido ver en otras colegas estas expresiones de violencia política que les hacen más difícil llegar a esas posiciones, o como que un poco se ralentiza su carrera, se retrasa, se demora, no llegan a donde normalmente podrían llegar si no tuvieran esa independencia, ¿no? Esa es un poco mi pregunta. Bien, gracias por tu pregunta. Siempre en la carrera, y sobre todo en el caso de los jueces, juezas, cuando vemos casos de altos funcionarios del Estado, se produce cierto tipo de presión mediática a través del Congreso, en donde incluso se nos dice muy abiertamente que por decisiones adoptadas por el juez investiguenla, abren el proceso, en fin, una serie de situaciones que yo las he pasado, ¿no? En el momento en que yo estaba viendo los casos sobre derechos humanos, concretamente en el caso de Barros Altos y Cantuta, en el cual yo presidía la sala, estábamos haciendo el enjuiciamiento, en este caso, de delitos contra los derechos humanos, y se requirió, a solicitud de una de las partes, la presencia en ese entonces de un alto funcionario militar, que en esa oportunidad, en ese momento que se estaba haciendo el enjuiciamiento, era
congresista de la República. No quiero dar nombres, pero era congresista de la República. Y en su momento parte del estamento militar, alto estamento militar en su momento también. Se requería su presencia como testigo, también en ese momento se requirió la presencia como testigo del extinto expresidente Alan García. La sala dispuso la concurrencia de estos dos funcionarios de alto nivel y se produjo una confrontación con el congresista, quien se negó públicamente y a través del Congreso a asistir al llamamiento que le hacíamos nosotros en calidad de colegiado para que preste su testimonio en la sala para este proceso sobre derechos humanos. Se generó tal situación que incluso se pidió que me denunciaran penalmente a mí porque yo dicté a través del colegiado firmado por Taquiabla, la doctora Inés de Ñeco, y en ese momento la doctora Isla Piedra, dispusimos que como órgano jurisdiccional habíamos dispuesto que concurrieran como testigos y que debían hacerlo, sin ningún tipo de distingo. El expresidente de la República y extinto presidente Alan García concurrió a declarar como testigo, pero el congresista se negó a hacerlo y propuso que se me denunciara a mí ante el Congreso de la República. Incluso hubo una sesión en la cual pidieron que el procurador público del Congreso me formalizara la denuncia correspondiente. Obviamente que eso no prosperó y que al final terminó con una decisión de apoyo más bien de todas las mujeres del Congreso para la sala de ese entonces que presidía yo y que éramos magistrados doctor Inés de Ñeco, que hoy es integrante de la Junta Nacional de Justicia, y la doctora Isla Piedra, que tal vez es vocal de la Corte de Lima Sur. Esa situación me provocó mis problemas, porque cuando yo me entero que me estaban pidiendo en el Congreso que me denunciaran penalmente, y yo estaba en audiencia en la base naval, viendo precisamente ese caso, a mí me llamaban por teléfono y yo no podía contestar, no sabía de qué se trataba, hasta que salgo de la audiencia, que aproximadamente eran las 6 de la tarde, todo el laberinto se había presentado entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, y yo desconocía todo. Ahí me entero que yo estaba con una propuesta de denuncia por el procurador del Congreso de la República. Se generó todo un problema, llamaron a mi casa, ese movimiento alteraron mi hogar. Y bueno, al final de cuentas tuve que enfrentar la situación, presentar un informe donde yo hacía las disposiciones correspondientes y que las decisiones de los órganos jurisdiccionales se cumplían. Por más que fuera presidente, congresista o lo que fuera, pero tenía que concurrir. Entonces ese tipo de cosas se presentan. Por eso les digo, el juez no debe tener temores, el juez no debe tener miedo, el juez debe ser independiente, el juez debe ser firme en sus decisiones. Eso es lo que ocurrió en su momento, eso es la decisión que adoptamos los 3 magistrados de la sala, y al final de cuentas no pasó nada. Pero sí generó un problema de sazón, fastidio, porque te genera, pues te altera. Pero al siguiente día continuamos con todo el trabajo que se tenía que cumplir. Que sí tenemos ese tipo de situaciones, sí las hay. Pero son gajes del oficio que hay que tomarlas con mucha paz y tranquilidad. Perfecto. Bueno, gracias. No sé si alguien más se anima. Y siguiendo con el tema de Úrsula, un poco que me ha dado curiosidad, porque vamos a ver justamente después Sistema de Justicia y Mujer. Usted ha estado en otros momentos también en la Corte Suprema como provisional y ahora ha estado en el periodo donde por primera vez en la historia una mujer ha sido presidenta del Poder Judicial, presidenta de la Corte Suprema, presidenta del Consejo Ejecutivo, y nos pudiera decir, ha visto como un cambio, una perspectiva, algo que pudiéramos
marcar un antes y un después a raíz de la entrada por primera vez a este cargo tan importante de una mujer? ¿Tiene alguna opinión o no quiero forzar tampoco el asunto? Bueno, Pero, yo te podría hablar respecto de cómo se está modernizando la Corte Suprema hoy en día. sí. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en este momento se está preponiendo de equipos altamente sofisticados y tecnología de punta, con la finalidad de poder asumir estos procesos de corrupción, delitos contra la administración pública. Hoy la Sala Penal Especial de la Corte Suprema cuenta con una sala que tiene equipos altamente sofisticados. Contamos con equipos inalámbricos en cuanto a lo que es audios, o sea, ya no tenemos el micro que pasarlo por aquí y jalar un cable y todo, ahora todo es inalámbrico, se controla a través de la presidencia, quien es la que dispone quién habla y quién no habla. Luego contamos con un equipo de alta fidelidad, contamos con, cuando se trata de procesos complejos, tanto por la naturaleza de los delitos como por el número plural de imputados, tenemos un equipo de audio que cuenta con 120 salidas, o sea, 120 micrófonos, que se va a usar para los delitos de alta complejidad en cuanto a investigados. Luego contamos con un equipo visor que nos permite una pantalla táctil ver en los medios de prueba, por ejemplo, si se trata de la visionado de un DVD, o podemos visionarlo con una pantalla muy grande, en donde vemos todos los medios probatorios. Cada parte del proceso cuenta con pantallas touché, que son táctiles, que la parte, en este caso, si es el fiscal, o es la parte civil, o es la defensa del encausado, desde su asiento puede exponer, y todo eso se va a visionar en la pantalla grande que tenemos ahora, que está aquí. Contamos también con equipos de alta fidelidad y estamos todavía con la finalidad. Este proyecto, que ya está funcionando, va a servir de piloto para poder buscar que las salas, todas las salas penales, porque es penal, cuenten con este prototipo. Entonces se está trabajando en eso, y hoy en día tengo la presidencia de la Comisión de la implementación del eje penal electrónico, o sea, el expediente electrónico, para también todo lo relacionado al funcionamiento de una mesa de partes electrónicas. Eso es lo que estoy viendo en este momento. Se está tratando de modernizar todo lo que son los equipos de los órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema. Eso es muy importante, porque estamos buscando que todo sea de alta fidelidad y que tengamos bastante cuidado en todo lo que es las audiencias públicas, ¿no? Perfecto, doctora. Bueno, entonces, doctora, le agradecemos muchísimo su presencia, que nos haya permitido este diálogo. La felicitamos por su labor, y en otra ocasión volveremos a invitarla para conversar. Entonces, Gracias. muchísimas gracias, doctora. Gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos los presentes. Cualquier cosa, estoy acá en la Corte Suprema, Sala Penal Especial, oficina 439, cuarto piso. Cualquier consulta, cualquier apoyo que quieran ustedes, estoy llana a poderlos apoyar, y invitarlos a todos ustedes también a que se integren a la familia judicial, sobre todo al tema, sobre todo a asumir la judicatura. Es muy importante, es de gran responsabilidad, mucha disciplina, pero necesitamos más mujeres en la administración de justicia. Los invito para que ustedes puedan seguirla. Cualquier consulta o cualquier experiencia que quieran, acá estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias, Ernesto, y hasta Gracias, cualquier Liz. otra oportunidad. Muy amable de su parte. Gracias, Sí. doctora.
Gracias, Muchas muy amable. gracias. Gracias, doctora, un honor. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Muy amable. Bueno, nosotros nos quedamos porque ya está Úrsula acá y yo creo que Úrsula entre una parte y una parte hará un break, un corte para descanso. Yo creo que como acabamos de comenzar, empalmamos nomás, ¿no? Bueno, ya Úrsula Intacochea no la voy a volver a presentar porque además me di cuenta que la mayoría de la gente la conocía también, como es normal, porque trabaja hace mucho tiempo esos temas desde la Comisión Interamericana, desde DPLF, a donde está ella, en la Fundación para el Debido Proceso. Pero yo, algunos comentarios, los que venimos trabajando décadas estos temas, realmente es impresionante la trayectoria de Inés Villa, el coraje que ha tenido en muchos casos, ¿no? Ella siempre cuenta las anécdotas de la sorpresa que se llevó pues, Montesinos cuando salió y vio que la sala estaba compuesta por 2 mujeres. Él hizo todo un escándalo porque quería que lo siguieran llamando doctor, ¿no? No quiso pararse, y ellas habían tenido una asesoría también psicológica, sabiendo que iba a haber pues un enfrentamiento más fuerte todavía que el normal al tratarse de mujeres, y fueron preparadas para eso, ¿no? Y lo primero, no quisieron pararse cuando las vieron, ¿no? Y tuvieron que salir y volver, dijeron, vamos a salir y vamos a entrar, si no se paran, van a tener un nuevo delito por desacato a la autoridad y no sé cuántos, entonces ahí sí se pararon. Y comenzó y tiene 1000 anécdotas de ese tipo, y después no sé si ustedes, varios se pueden acordar, ella vio también casos de empresarios muy importantes y los empresarios hicieron una campaña feroz contra, de la sala, 2 eran mujeres y uno era el hombre, pero la campaña fueron, ahí está lo que dice Úrsula, fundamentalmente contra Inés Villa e Inés Tello, y ellas, como ella ha dicho, ¿no? El juez habla por sus resoluciones, entonces no tienen esta idea de salir un poco a los medios, no digo todo el tiempo, pero las cosas que se decían eran absolutamente falsas y todo, y no querían por nada salir a los medios a desmentir, ¿no? Pero finalmente fue su actuación y se tuvo, se hablaba de una sala VIP, que se creó una nueva sala para que no pasaran por la sala de ella, pero yo diría que es un poco exagerado porque en esa sala VIP también hubo buenos y buenas magistradas y tuvieron buenas actuaciones. Pero sí es cierto que impidió que estos empresarios que no querían por nada pasar ante la sala primera, pasaran por esta sala que la gente que era culpable le tenía pues un gran miedo. Y esta etapa también que tuvo de enfrentamiento, donde ya no quiso soltar los casos porque tenía toda la razón. La competencia no la podía determinar un presidente de Corte Suprema. Y además imagínense ustedes lo que hubiese ocurrido si el Consejo Destituido hubiese evaluado la presencia de los magistrados en los sistemas especializados, ¿no? Otra habría sido la historia, ¿no? Entonces realmente, bueno, ahí está. Y miren ustedes, un dato que no sé si ustedes conocen, pero ella ha postulado por lo menos en 2 oportunidades a la Corte Suprema. Y nunca igual que Inés Tello, nunca logró ser seleccionada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ha estado a periodos muy cortos como provisional, que después ha entrado otro presidente de la Corte Suprema y la ha vuelto a bajar a la Corte Superior, ¿no? Eso es muy revelador, muy elocuente, y ya lamentablemente no ha vuelto a postular porque sí, pues está cerca de cumplir los 70 años y de edad de la jubilación, pero ha hecho una labor extraordinaria realmente. Yo le he seguido en muchos casos, he leído muchas sentencias de ella, por ejemplo, le he leído mucho en colaboraciones también de los grupos Colina, impresionante, en fin. Bueno, entonces Úrsula, por favor, comencemos y te pediría que de repente a la hora podamos hacer un cortecito de 5 minutos, 10 minutos para que
no sea tan largo, descansen un poco, porque vienen, como todo el mundo, venimos todo el día a trabajar, entonces... Úrsula, en no te Intacochea, hoy preocupes. día vamos a abordar justamente la mujer en el sistema de justicia, en la justicia. Entonces, a ver, sí. Bueno, gracias por la presentación, Ernesto. Y bueno, yo tengo una presentación, no había pensado dividirla en la mitad, pero ahora que lo pienso, quizá la parte más, digamos, jurídica o la parte un poco más densa la voy a dejar, digamos, para después del break. Y empecemos un poco hablando del problema. O Úrsula, de repente haces toda tu presentación y hacemos ahí el cortecito y después vienen las preguntas, si quieres, para no cortarte, ¿no? Puede ser. Ya, Buenísimo. perfecto, sí. A ver, entonces voy a compartirles una presentación de PowerPoint. No puedo compartir, tienen que Ay, perdón, habilitarme. tienes razón. Tengo que hacerte con- Ya, listo. Vamos a ver. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ya. Ya, entonces, bueno, estoy muy contenta de poder hablar de este tema porque es un tema en el que he venido trabajando mucho últimamente. Y primero decirles que no es un tema que esté vinculado únicamente, que tiene varias aristas desde donde se le puede abordar. Normalmente, cuando hablamos de mujeres y justicia, se suele pensar en el acceso de las mujeres a la justicia, en los temas y en los problemas que tienen las mujeres como de violencia doméstica, alimentos, digamos, discriminación por género, pero digamos el tema de los derechos políticos de las mujeres no es un tema que se suele tratar ni que tampoco los organismos internacionales de derechos humanos que trabajan temas de mujeres le han dado mucha atención, ¿no? A lo más, digamos, se le ha dado la atención a la participación de las mujeres en la política, en el sentido de cargos de elección política. Ahí sí ha habido muchos avances y los colectivos feministas pues han empujado mucho esa agenda, pero dentro de los sistemas de justicia no. Entonces esto es un tema que en este momento está floreciendo y está floreciendo con mucha fuerza. Y bueno, a ver, permítame un segundito porque quiero apagar esto. Para que no me siga sonando el WhatsApp. Ya. Entonces, bueno, para poder avanzar en este tema y buscar una solución de por qué, o sea, para el problema de por qué hay tan pocas mujeres dentro de los sistemas de justicia y cómo podríamos abordar o promover o proponer soluciones a eso, creo que es importante dar un paso previo y entender cuál es el problema, ¿no? Nuestra aproximación a este tema surge porque empezamos a ver en los distintos problemas que abordamos sobre independencia judicial, que es como ustedes saben a lo que yo me dedico, una forma en que las mujeres eran afectadas de una manera diferenciada, ¿no? Por ejemplo, no solamente el típico problema de pocas mujeres nombradas en los altos cargos, sino también, por ejemplo, las formas en que las mujeres son atacadas. Y ahí fue que a mí un poco se me prendió el foquito y empecé a mirar y a analizar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana a juezas, a fiscalas, y me di cuenta, y a conversar, digamos, con algunas de ellas también. Y me di cuenta que había una forma especial de atacarlas.
Por ejemplo, por supuesto que a todos los jueces independientes los atacan, ¿no? Pero la forma en cómo los atacan a ellos es un poco distinta de cómo los atacan a ellas. Por ejemplo, lo que le decía le pregunté a la doctora Inés, el tema de cuestionar la capacidad de las mujeres para ver casos complejos, o los ataques en las redes sociales que más que cuando cuestionan a hombres, los cuestionan por su inteligencia o por su competencia en ciertos temas, pero a las mujeres las suelen atacar por su cuerpo, ¿no? Porque son o gordas, o que tienen comportamientos de hombres masculinos, estereotipos, o porque son viejas, o porque son feas, y eso se puede ver en las caricaturas que hacen de ellas, ¿no? Y cuando se trata de, por ejemplo, su seguridad, se les señala que están exagerando, que bueno, si yo como jueza considero que tengo una amenaza de muerte, que me están siguiendo, quizás a un colega varón no le cuestionarían, digamos, sus percepciones. En cambio, a las juezas sí, y les es mucho más difícil conseguir una patrulla o una seguridad o una mejora en sus esquemas de seguridad que a los hombres, ¿no? Entonces, me parecía que un poco el problema era mucho mayor que lo que estábamos viendo. Entonces, bueno, ¿el problema en qué consiste? Entonces, podemos verlo de varias formas. Yo acá les he puesto como primer guión la ilusión de los números. Porque estudiando este tema, me di cuenta que cuando hablamos de participación de mujeres en el sistema de justicia, o mujeres en cargos dentro del sistema de justicia, mujeres juezas, mujeres magistradas, mujeres fiscales, los estudios que existen, casi en un 95% diría, se refieren a una perspectiva cuantitativa. O sea, han medido cuántas mujeres existían hace 20 años, cuántas mujeres existen ahora, y comparan, ¿no? Y si hay más, entonces hemos progresado, y si hay menos, hemos retrocedido, o, digamos, incluso desde esa perspectiva hay como un avance, avanzamos 3 pasos, retrocedemos 2, avanzamos un paso, retrocedemos 1, y así, ¿no? No es algo como consolidado. Pero además, existe esta percepción de que las mujeres no están encontrando, o mejor dicho, que los sistemas de justicia son espacios hostiles para las mujeres en cierta forma muy sutil. Porque a pesar de que la profesión jurídica se ha feminizado en la mayoría de los países de América Latina, es decir, que la mayor cantidad de cédulas, de carnets, de CALES, de permisos para ejercer, son a mujeres, y que egresan de la Facultad de Derecho a veces más del 50% de mujeres, y que de que ese 50% en el tercio superior está más integrado por mujeres que por hombres, la profesión jurídica feminizada se ha